Muy buenas, en este video vamos a continuar la resolución de este examen de ayudantía. En el anterior video hicimos el problema 1, ahora nos tocaría hacer el problema 2. Problema 2 nos dice un tubo circular de acero de diámetro exterior de, ya es esto, ha sido rellenado parcialmente con concreto, ver la figura 2. Ya, una placa rígida apoyada en el acero transmite la fuerza B al conjunto, o sea mi placa rígida es esta, ¿no? Esta es mi placa rígida. Esta fuerza B, está transmitiendo las fuerzas a tanto a esto, bueno, a la sección tubular del acero, ¿no? Aquí dice dónde está, ya, al conjunto, perdón. Considerando que la adherencia entre el concreto y el acero es completa, en el perímetro de contacto, ya, esto es concreto. No, esto no es. Esto es concreto, ¿sí? Y ahora me dice que esto es una sección tubular. Yo voy a hacer ¿no? Es una sección, esto es concreto y esta es mi sección tubular. Dice que la adherencia es completa, es decir, que en esta sección, en esta parte en donde el concreto, la parte exterior del concreto y la parte inferior del acero, ¿no? De la sección tubular, la adherencia es completa, es decir, aquí nos explica, es completa en el perímetro de contacto. Calcular los esfuerzos normales en ambos materiales usando el método de la rigidez. Es decir, que las deformaciones, ¿no? Las deformaciones unitarias, tanto del concreto como del acero, van a ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la adherencia es completa. Es lo que pasa en vigas de hormigón armado, ¿no? Tenemos la viga, bueno, tenemos la sección, ¿no? Y aquí están los refuerzos de acero, ¿no? Como está bien adherido, las deformaciones unitarias, ¿no? Del concreto y del acero son las mismas en este punto, ¿no? La deformación del acero y la deformación del concreto es la misma. Acá nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente que la sección es una columna. Entonces nos pide calcular los esfuerzos normales y tenemos que usar el método de la rigidez. Ya, yo tengo la sección acá, ya me lo di. Vamos a hacer la solución aquí. Solución. Lo primero que yo voy a hacer, voy a asumir, ¿no? Que mi desplazamiento, ¿no? O que mi deformación está en ese sentido, ¿no? Hacia abajo. Delta voy a dar, ¿no? Delta Y lo voy a dar. ¿Por qué? Porque está verticalmente. Delta Y, ¿no? Voy a asumir eso. Estoy asumiendo, ¿no? Es el método de la rigidez. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy asumiendo desde este punto? Porque acá el acero está libre, no tiene contacto con el hormigón. Y acá nos dice 0,3 centímetros, es decir, 3 milímetros, ¿no? Es decir, como esta parte sería una estructura aparte y esta de aquí abajo sería otra estructura. Eso es lo que yo estoy asumiendo primeramente. No estoy diciendo que a partir de donde existe el concreto y el acero tienen contacto, tienen adherencia, entonces estoy diciendo que estas deformaciones o este desplazamiento es el mismo, ¿no? En conjunto. Es decir, esto no puede desplazarse más y esto menos. No, ambos, porque tienen adherencia completa, nos dice el problema, se están desplazando en el mismo o tienen el mismo desplazamiento. Entonces, bajo esa condición voy a decir solución. ¿Cuál va a ser mi primer paso? Voy a hallar las características geométricas de ambos materiales, o de ambas secciones. Primero, voy a decir características geométricas. ¿Qué me refiero con características geométricas? Acá está. Tengo que hallar el área, ¿no? Esto es el acero. Esto es el acero y esto es el concreto. Entonces, yo quiero el área del acero. El área del acero a su A, voy a decir pi cuartos por el diámetro exterior. El diámetro exterior es, acá lo tengo, 20 y 18 centímetros, obviamente. Entonces pi cuartos por 20 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Yo lo meto en la calculadora y me dice que es por 20 al cuadrado menos 18 al cuadrado. 59.6903. ¿No? El área del acero. El área del concreto. El área del concreto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro interior. El diámetro interior es 18 al cuadrado. Esto va a ser pi cuartos por 18 al cuadrado. 254.469 centímetros cuadrados. Ya tengo mi área, tengo mis características geométricas. 2. Voy a calcular las deformaciones. Ya. Cálculo de las deformaciones.
Para el cálculo de las deformaciones, ¿no? Voy a decir variación o deformación de la longitud del acero va a ser igual, ¿no? ¿Cuánto se está deformando el acero, ¿no? Debido a esta carga, yo estoy diciendo que está comprimiendo hacia abajo y como tienen las mismas deformaciones unitarias, ¿no? Entonces se están deformando de la misma manera, va a ser delta Y. Lo voy a poner negativo porque estoy diciendo que está comprimiendo. Lo mismo, variación de la longitud del concreto va a ser exactamente lo mismo, delta Y. Menos porque está comprimiendo, ¿no? Yo estoy asumiendo que está comprimiendo. Notemos algo muy importante, no nos está dando temperatura, variación de la temperatura. No, nosotros sabemos la variación de la longitud es igual a la normal, longitud, modo elasticidad, más la variación de la temperatura, coeficiente de dilatación térmica y por la longitud. La temperatura no nos está dando en este ejercicio. Entonces simplemente va a haber variación de la longitud o deformación debido a sus cargas axiales o internas, como quiera. Entonces, cálculo de las deformaciones, cálculo de las fuerzas normales, ¿no? Cálculo de las normales, ¿no? Entonces tengo primeramente la normal del acero. Aquí va a ser igual. Ya, de acá, de esa misma ecuación del anterior. Variación de la longitud o deformación va a ser igual a la normal, longitud E A. No tengo temperatura, 0. Entonces yo quiero hallar la normal de espejo. Va a ser igual a la variación de la longitud por el módulo de elasticidad dividido entre L. Rigidez axial, ¿no? Ya conocemos. Entonces la normal A va a ser igual a la variación de la longitud. ¿Cuánto es? Del acero. Va a ser igual a menos delta Y multiplicado por el módulo de elasticidad del acero. Nos da acá. El módulo de elasticidad del acero es 2 exponente a la menos, 2 exponente a la 6, perdón. 2 exponente a la 6 por el área, la estoy chocando. El área del acero me dice 59, 63, 59.6903, 6903, dividido entre la longitud. ¿Cuánto es la longitud? La longitud va a ser esto, todo esto, ¿no? La parte que estoy considerando, la parte que tiene las mismas deformaciones, la parte que está adherido, ¿no? Entre el concreto y el acero. ¿Cuánto es la longitud? Si esto es 4 metros, sería 400 centímetros. Entre 0,3 centímetros. 400 menos 0,3 me dice que es 399 punto, bueno, es despreciable, podría decir, centímetros, ¿no? Entonces, dividido entre 399.7 centímetros. La normal del concreto va a ser igual, lo mismo, a menos la variación de la longitud, 2, ¿cuánto es el módulo de elasticidad del concreto? 2.4 exponente a la 5. 2.4 exponente a la 5 por el área del concreto. Me dices que es 254.469 dividido entre la longitud de contacto, ¿no? La longitud de adherencia, 399.7. Yo voy a operar eso y me dice 2 por 10 a la 6 multiplicado por 59 dividido entre 399.7. Luego dice 2.4 por 10 a la 5 multiplicado por 254, 299.7. El primero me da menos, obviamente, negativo, 298.1675.3086. Delta Y. El segundo me da menos 2.4, 254, 200. Acá me estoy confundiendo. Es 399. Ahí. Me da 152.795.6.99999. Entonces con esto ya tengo mis normales en función a mi desplazamiento o a mi deformación, como quieran. La estructura se está desplazando y se está deformando, ¿no? Ambos. Ok, entonces mi cuarto paso sería cálculo de ese desplazamiento. Entonces digo cálculo de delta Y. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Simplemente ya tengo que hacer equilibrio en mi estructura. Voy a copiar mi estructura. Ya, esto no me interesa. Esto no me interesa. Y simplemente me interesa esto. Lo voy a borrar todo esto. Y esto no me interesa. Ok, ya tengo eso. Entonces me copio, trato de llevarlo. Perfecto. No, hago un corte, lo que he hecho, hago un corte. Y acá están actuando mis normales. Mis normales están axialmente. Acá voy a tener una normal y acá voy a tener otra normal. Acá voy a tener la normal del acero y acá voy a tener la normal del concreto. Ambas están actuando en su centro de gravedad, ¿no ves? Esto pertenece al tema tracción y compresión, ¿no?
Entonces, yo tengo esto, simplemente hago equilibrio. Digo, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, el sentido hacia arriba, voy a tener menos, ¿cuánto es? B. B vale 20 toneladas, menos 20. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Yo acá he trabajado en kilo, bueno, donde está el modelo, he trabajado en kilogramos, en centímetros y en centímetros. Es decir, he trabajado en kilogramos y en centímetros. Entonces, 20 toneladas lo voy a multiplicar por 1000 para convertirlo a kilogramos, menos la normal del acero, menos la normal de concreto, igual a 0, y he hecho el equilibrio. Entonces digo menos 20 por 1000 menos la normal del acero. La normal del acero es menos 298.675.3086 delta Y, menos, ¿no?, la otra normal. Acá me estoy olvidando, perdón, del signo. Esto es menos 152.795.6 delta Y igual a 0. Tengo una ecuación, una sola incógnita. De acá voy a despejar delta Y. Va a ser igual a... Entonces yo digo menos 20 por 1000 menos 298 por X, mi variable está en X, menos 152 por X igual a 0. Copio. Y resuelvo. Delta Y me da 0.0443 centímetros. 0.44 milímetros, medio milímetro por 10, exacto. Medio milímetros, o sea, bueno, una deformación y un desplazamiento muy... Bueno, este es un desplazamiento muy pequeño. Su deformación va a ser la misma, hemos dicho. Ahora, una vez que yo tengo eso, calculo las normales, es decir, la normal en A y la normal en C. La normal en A, acá ya lo tengo, es igual a este valor, menos 298, lo copio. Pero este valor ya lo he calculado, va a ser igual a... Lo voy a copiar completo. Copio, va a ser igual a eso. Lo multiplico, no me abro paréntesis. Lo mismo voy a hacer con la normal en C. Va a ser igual a todo esto. Copio ese valor. Lo mismo, copio ese valor, lo multiplico. Y voy a obtener menos 298. ¿Dónde está? Lo multiplico por menos 0.4 y 152 por... Y me da 13.000 menos, está comprimiendo, ¿no? Lo que decíamos, 13.231.1978 kilogramos. Tener mucho cuidado con las unidades. Menos 6.768.8022 kilogramos, ¿no? Fácil. Pero a mí lo que me pide, ¿no? Voy a poner 5. Cálculo de los esfuerzos normales. Recordemos que acá en tracción y compresión el esfuerzo es igual a la normal dividido entre el área transversal, es decir, el esfuerzo en el acero va a ser igual a la normal en el acero, que es menos 13.231.1978 dividido entre el área del acero, ya lo he calculado, está acá, 59.6903. 59.6903 me va a dar un valor en kilogramos, centímetros. He dicho, el esfuerzo siempre tiene que estar en esas unidades. El esfuerzo normal del concreto va a ser igual a menos la normal del concreto, 6.768.8022 dividido entre el área del concreto, 254 4690, 254.4690. Entonces digo menos 13 dividido entre 59, ¿dónde está 59? Y me da menos 221.664 kilogramos, no parece kilogramos, pero es kilogramos centímetro cuadrado. Lo mismo con el otro, 6.768 dividido entre 254. Este valor me da menos 26.5997, ya, 5997 kilogramos centímetro al cuadrado. Entonces esta sería mi solución. Solución. ¿No? Fácil. Acá nos da un problema 3. Sin llegar a calcular numéricamente, solo explicar brevemente con palabras y ecuaciones los cambios que se dan si en el anterior problema se considera nula la adherencia. Bueno, esto a lo que nos está explicando y estoy entendiendo yo, es decir, que la adherencia que existía en el problema anterior, ¿no? Ahora no existe esa adherencia, ¿no? Es decir, que acá no tienen las mismas deformaciones unitarias. Es decir, que la deformación, ¿no?, que calculemos para el acero, ¿no?, para este material, no va a afectar en nada al concreto, ¿no? Entonces, a lo que yo entiendo,
es que si esta deformación que vamos a calcular, ¿no? Simplemente es como si nos olvidáramos de este concreto. ¿No? Nos olvidamos del concreto, simplemente existe el acero, esta placa, ¿no? Hacemos un corte, lo mismo, la norma del concreto ya no existe, y si esa deformación que calculamos es mayor a 0,3, ¿no? Es mayor, es decir, que esta placa está obligando a que este acero introduzca o se deforma hacia abajo 3 milímetros y choque con esta parte del concreto, es decir, que ahí se va a formar una estructura hiperestática, ¿no? Es decir, en otras palabras, estoy diciendo esto, que tengo gráfico. Esta placa está provocando que esta deformación del acero baje, y si baja 0,3 milímetros o 3 milímetros, ¿no? Que es poquísimo, 3 milímetros, con 20 toneladas, entonces acá ya estaríamos considerando una estructura hiperestática y tendríamos que resolverlo exactamente con el método de la rigidez. Ahora, si es que esa deformación que calculamos no llega a hacer contacto con el concreto, simplemente estaríamos resolviendo una estructura isostática, ¿no? Tal como estaba. Y recordemos que el concreto no tiene temperatura, es decir, que el concreto se va a mantener ahí, ¿no? No va a tener deformación por temperatura. Y ahora, si no tiene deformación de temperatura y no es una estructura hiperestática, no va a tener una fuerza, ¿no? Por temperatura o esfuerzos por temperatura. Cuando es hiperestática, recién el concreto por temperatura produce esfuerzos por temperatura. Repito, si esta deformación no choca con el concreto, entonces es una estructura isostática, ¿no? Si está a este punto, ¿no? Provoca una deformación de este punto a este punto. Pero si esa deformación es igual o mayor a 3 milímetros, entonces ya es una estructura hiperestática y tenemos que resolverlo con el método de la rigidez.